Nikon suele describirse como una compañía conservadora y casi que obsesionada con su propia tradición. Durante décadas mantuvo obstinadamente la montura F y fue evolucionando sus cámaras de una forma incremental. Al final terminó construyendo una reputación basada en fiabilidad y continuidad. Para muchos, y a pesar que Nikon representa estabilidad, cuando analizamos su historia reciente, observamos que surge algo diferente. Es una marca que lanza productos los cuales parecen contradecir su propia lógica. Ahora, ¿y si yo te planteo que Nikon en realidad no es tan conservadora, sino más bien una estratega bastante inquieta? ¿Qué me dirías? Porque pensar algo, cada modelo peculiar, descontinuado o subestimado que ha lanzado, en realidad representaba una forma de analizar, interrogar o probar a sus consumidores finales. La eliminación del filtro de paso bajo en la D800E, la ausencia de video en la DF, la cámara sumergible de lentes intercambiables, la Nikon 1 AW1 o la cancelación total de la serie DL allá por el año 2016, sin siquiera antes haber llegado a las tiendas. Pues nada de esto es casualidad, sino que son movimientos que parecen errores, pero que revelan una lucha interna entre tradición óptica versus supervivencia tecnológica. Hoy en este video vamos a analizar cuál ha sido esta tensión por la cual se atrevió a experimentar, incluso cuando el mercado esperaba que la marca siguiera igual dentro de su tradición. Pero antes, vale la pena aclarar que aquí no vamos a hablar de nostalgia, sino más bien que haremos un análisis técnico y estratégico de cómo Nikon ha utilizado algunos modelos de equipos atípicos como una suerte de laboratorio para estudiar el mercado en tiempo real. Algunas apuestas fracasaron, otras redefinieron estándares y algunas crearon auténticos cultos dentro de la comunidad. Y entender esto nos ayudará a entender una pregunta mucho más importante. ¿Qué nos dice el pasado sobre el futuro de la marca y su montura Z? Si realmente queremos entender a Nikon, primero tenemos que aceptar algo que es incómodo. Muchas de las decisiones que parecían errores, en realidad fueron experimentos públicos. No eran simplemente productos lanzados al mercado, sino que eran hipótesis y estrategias disfrazadas de cámaras. Y cuando una hipótesis falla, no siempre significa que fue un error, sino que a veces significa que el mercado no estaba preparado. Y uno de los ejemplos más claros fue una cámara que jamás llegó a existir en manos del consumidor. En 2016, Nikon anunció con entusiasmo la serie DL, 3 equipos compactos, premium con sensor de 1 pulgada, ópticas luminosas, grabación en 4K y un diseño moderno y compacto. Era una respuesta directa a la competencia con sus cámaras Sony RX100 y la Canon G7X, que ya dominaban bastante bien este segmento. Técnicamente prometían mucho, pero tras retrasos vinculados al procesador de imagen, finalmente en febrero de 2017 Nikon canceló toda la línea antes de vender una sola unidad. Y ahí es donde surge la pregunta incómoda: ¿fue incapacidad técnica o fue un reconocimiento silencioso de que ese mercado ya estaba muriendo? Porque aquí la época y el contexto son muy importantes. En el 2016 el mercado de los smartphones ya estaban erosionando el mercado de las compactas a una velocidad brutal. El consumidor promedio ya no estaba necesitando una cámara adicional y Nikon estaba intentando entrar en un segmento premium que se estrechaba con cada día que pasaba. O sea, invertir en esta línea era una apuesta en contra del tiempo y cancelarla fue doloroso, pero quizás en una de esas fue una forma de acortar pérdidas antes que el daño fuese mayor. Ahora bien,
Este no fue el único experimento que no encontró su lugar. En 2013 la marca lanzó la Nikon 1AW1, la primera cámara de objetivos intercambiables, sumergible hasta 15 metros y sin tener que usar una carcasa aparte, resistente a golpes, a un frío extremo, o sea, una pieza de ingeniería impresionante. Pero dependía de su sistema Nikon 1, con sensor CX de 1 pulgada, un formato que nunca logró consolidarse frente al micro 4/3 o el APS-C, o como se le denomina en Nikon TX. La tecnología era brillante, pero el sistema no lo acompañaba. Y acá fíjate que aparece un patrón interesante. Nikon no fallaba por falta de ingeniería, fallaba cuando el mercado no validaba el sistema completo. Porque una cámara no vive sola, necesita objetivos, una comunidad que la respalde detrás, entre otras cosas. Cuando el sistema Nikon 1 fue descontinuado en el año 2018, la AW1 quedó como una simple isla tecnológica. Y una isla, por más avanzada que sea, no sostiene una civilización. No obstante, no todos los experimentos fueron cancelados, sino que algunos fueron apuestas conscientes para dividir al mercado. En el 2012, Nikon presentó la D800 y su variante la D800E. Y la diferencia era muy simple en papel. Eliminaba el efecto de filtro de paso óptico bajo para maximizar nitidez, asumiendo el riesgo del moiré. Para quien no sepa de lo que estoy hablando, digamos que es un patrón que se ve en la imagen cuando se dan ciertas situaciones como, por ejemplo, dos mallas que se superponen y generan un dibujo nuevo que en realidad no existe, y esto es un error de interpretación visual. Y una cámara convencional que tenga instalado dentro este filtro de paso bajo evita este tipo de problemas. Por lo tanto, se podría decir que quitar este filtro de una cámara era casi un sacrilegio técnico. Sin embargo, Nikon decidió avanzar y preguntar públicamente qué era lo que prefería el usuario, seguridad o máxima nitidez. Y lo que se encontró la marca fue una dura y contundente respuesta. Muchos fotógrafos profesionales prefirieron la versión sin filtro, prefirieron asumir el riesgo antes de aceptar una imagen suavizada por diseño. Estos a la larga aprendieron a controlar el moiré manualmente y se profesionalizaron aún más. Y ese experimento terminó redefiniendo el estándar de la industria. Lo que parecía arriesgado terminó convirtiéndose en una norma. Y acá entramos en un terreno que es mucho más fascinante, que es la psicología del usuario Nikon. Porque estas decisiones no solamente eran técnicas, sino que buscaban definir identidades. Elegir una D800E era como gritarle al mundo que estábamos muy confiados en nuestra propia técnica y pericia. Además, y por nombrar otro modelo, quien se compraba una Nikon DF implicaba una declaración que la persona valoraba la experiencia por encima de la función híbrida. Esas cámaras no solo eran herramientas, sino eran declaraciones personales. Y cuando una marca logra que un producto se convierta en una declaración de identidad, deja de vender especificaciones y empieza a vender pertenencia. Ahora bien, si hay un modelo que representa como ningún otro esa tensión entre tradición y modernidad, esa es la Nikon DF. En el 2013 el mercado estaba obsesionado con las cámaras que combinaban fotografía y video. Canon y Sony por su lado ya empujaban fuerte el video, el 4K comenzaba a instalarse como una promesa a futuro y las cámaras comenzaban a moverse como una suerte de herramienta multipropósito. Y dentro de este contexto, Nikon hizo algo que parecía hasta una provocación. Lanzó una cámara full frame y sin video. La DF no fue una omisión accidental, sino que fue una decisión deliberada. Esta ya usaba el sensor de la D4 de 16.2 megapíxeles, con un rendimiento excepcional en ISO alto, pero sin modo de grabación. Y eso no era una limitación técnica, sino una postura. Era Nikon diciendo, esto es fotografía. Ahora, lo interesante no es solo lo que tenía, sino lo que simbolizaba. Controles mecánicos visibles, diales dedicados exclusivos para la velocidad, ISO y compensación de exposición. Esta tenía compatibilidad con lentes u objetivos antiguos, gracias a una palanca abatible que permitía usar lentes u objetivos clásicos de hace más de medio siglo atrás, sin necesidad de modificaciones. Era casi un puente físico con su propia historia.
pero al mismo tiempo tenía contradicciones. Usaba el módulo de enfoque de la D600 y no el de la D4. Su precio rondaba los $2.700 al momento de su lanzamiento y combinaba una estética clásica con una ergonomía que no siempre parecía coherente. Entonces, y en este punto, la pregunta podría ser, ¿qué era realmente una DF? ¿Una herramienta optimizada o una declaración emocional? Porque acá es en donde se vuelve más evidente esta manera de arriesgar. La Nikon DF no buscaba volumen, sino más bien una validación simbólica. Era una prueba para determinar cuántos usuarios estaban realmente dispuestos a priorizar la experiencia sobre las especificaciones. Y lo fascinante es que, aunque fue criticada por muchos, terminó despertando algo inesperado y que se convirtió en objeto de culto. Hoy, más de una década después, la DF mantiene un valor de reventa sorprendentemente alto para un sensor del año 2012. ¿Por qué? Pues porque no se compra solo por su rendimiento, sino por la sensación que genera. Es un equipo que ayuda a alcanzar una identidad, una narrativa personal, y ahí es en donde Nikon descubrió algo muy poderoso, que hay un segmento de usuarios que no compra la cámara más nueva, sino la cámara que representa quien quiere llegar a ser uno. Y esto nos lleva a otra apuesta extrema, todavía más especializada. En 2015, Nikon lanzó la D810A, una versión modificada de la D810, diseñada especialmente para la astrofotografía, y esto no era un marketing vacío. El filtro que este equipo incluía dentro, infrarrojo, fue alterado para permitir aproximadamente 4 veces más transmisión en la línea H-alfa de 656 nanómetros. Esto significaba capturar con mayor precisión la luz roja emitida por las nebulosas. Pero ese mismo ajuste hacía que la cámara no fuese ideal para la fotografía cotidiana sin que hubiese que hacer una corrección de color. O sea, Nikon creó una cámara que era deliberadamente excelente para un 10% del total de los usos e imperfecta en el 90% restante. Y esto no era buscar un alcance masivo, sino buscar una precisión quirúrgica. Y aquí nuevamente aparece el patrón. La marca no estaba tratando de agradar a todos, sino que estaba probando hasta dónde podía llegar esa especialización extrema. Ahora nos podríamos preguntar si realmente existe un mercado suficiente para una herramienta hiper específica. O sea, ¿hay fotógrafos dispuestos a comprar una cámara que no sirve para todo? Y aunque la D810 no fue un producto de volumen, consolidó algo importante. La idea de que Nikon está dispuesta a fabricar herramientas de nicho y sin pedir disculpas. Y si contemplamos estos casos en conjunto, la D800E, la DF o la D810A, vemos algo interesante. Cada una desafía algo distinto: nitidez versus seguridad, pureza versus cámara todo en uno, versatilidad versus especialización, etc. Y en todos los casos, Nikon no eligió el camino más cómodo, eligió el camino que generaba controversia o también generaba división. El que obligaba al usuario a tener que elegir entre una u otra cosa. Y cuando una marca logra que sus usuarios tengan que posicionarse, ya no está vendiendo hardware, sino que está construyendo cultura. Y eso nos lleva a un punto todavía más profundo, porque si algo nos enseñan estos experimentos es que el mercado no solo evalúa cámaras, sino que evalúa el significado. Y cuando el significado conecta, el producto trasciende a su ficha técnica. Y cuando no conecta, por más brillante que sea la ingeniería detrás, el sistema se termina. Entonces, en este punto, la pregunta ya no es si Nikon fue conservadora o arriesgada. La pregunta es si Nikon está usando estos modelos como una forma de estudiar el alma de su propia comunidad. Y si esto es así, ¿qué nos estaría diciendo la montura Z sobre la próxima etapa dentro de esta historia?
Antes de seguir, te cuento que en la descripción de este video debajo vas a encontrar un link a mi página web personal. Ahí hay un formulario y si me dejas tu dirección de email, con mucho gusto te voy a mantener al tanto sobre las novedades más importantes, sobre fotografía, sobre el canal y como siempre, hablando un idioma claro y sencillo y directo al punto. También, y ya que estamos, si este video te gusta o te sirve, déjale un like y suscríbete, porque esto es lo que le indica a esta plataforma que este video, este contenido vale la pena y me ayuda a que le llegue a otras personas con nuestros mismos intereses en la fotografía. Es un segundo para vos, pero una diferencia enorme para mí. Desde ya, muchísimas gracias y seguimos con este video. Entonces, si observamos toda esta historia en perspectiva, la conclusión no es que Nikon haya sido errática. La conclusión es que Nikon ha sido inquieta, porque una compañía conservadora no lanza una cámara sumergible con lentes intercambiables. Una empresa conservadora no elimina el filtro de paso bajo cuando toda la industria lo considera muy necesario. Una empresa conservadora no saca una full frame sin video en plena obsesión de las cámaras que lo hacen todo. Esto no es jugar a lo seguro, esto es experimentar bajo presión. Y aquí es en donde aparece algo muy interesante. Muchas de estas decisiones, que en su momento parecieron errores, hoy se ven como pasos intermedios. Lo que antes parecía un riesgo, hoy simplemente es algo habitual. La estética retro volvió luego con la Nikon ZF, pero ahora con video más avanzado y un autoenfoque mucho más moderno. Lo que comenzó como un experimento terminó siendo un estándar y eso nos deja una reflexión más amplia. Las marcas no avanzan en línea recta, estas se equivocan, aprenden, ajustan el rumbo y continúan. Lo que distingue a una marca que sobrevive de una que desaparece es que prueba, entiende y aprende. Ahora bien, y si llevamos esta idea al presente, ¿qué nos está diciendo hoy la montura Z? Porque la Z no es solo un cambio de montura, sino es la confirmación de que el mundo cambió. Es Nikon diciendo que la tradición no desaparece, pero tampoco puede quedarse quieta. Y si algo nos enseñó la D800E, la DF o la D810A, es que muchas veces lo que parece raro, mañana puede convertirse en una norma. Entonces, quizás la pregunta final no es si Nikon volverá a arriesgar, sino que la pregunta es ¿dónde está probando ahora? ¿Está ensayando una nueva especialización en un nuevo formato, una nueva forma de entender la experiencia fotográfica? Porque si entendimos algo en todo este recorrido, es que Nikon no deja de experimentar. A veces acierta, a veces falla, pero siempre está midiendo la reacción de su comunidad. Y eso, en el fondo, es una señal de respeto. Respeto por una base de usuarios que no solamente compra cámaras, sino que construye una identidad alrededor de ellas. Y tal vez ahí está la clave de todo. Que detrás de cada modelo atípico no había confusión, sino una marca muy curiosa. Desde ya nos gustaría leer tu punto de vista al respecto. ¿Has probado alguna de las cámaras anteriormente mencionadas? ¿Estás pensando en comprar una de ellas? Bueno, te leemos debajo en los comentarios. Muchas gracias.